La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Da igual cómo hayamos llegado hasta aquí, todo lo que haya pasado. Las causas de la muerte, la duración del proceso, la agonía, el sufrimiento, haberlo aceptado o no. Es igual, siempre, la muerte nos conduce a este punto de la historia y lo hace de la misma manera. Porque solo hay dos opciones de acabar, o bajo tierra o siendo cenizas. Episodio 7. Tierra y ceniza. Entramos en la fábrica de ataúdes Tecotere Gara, en Tarrasa. Su gerente es Sergio Lozano. ¿Vale? Se unen partes de lo que es el montaje, por ejemplo, la parte baja del culo con la parte del cuerpo, son los laterales, hasta llegar a otra fase que entonces se van uniendo piezas para llegar al conjunto final. ¿Qué tipo de ataúdes existen? Ataúdes existen, la verdad es que en el mercado hay muchos, ¿no? Normalmente los fabricantes los diferenciamos por el tipo de madera y por el tipo de forma. ¿Qué tipos de madera se utilizan para los ataúdes? Bueno, ataúdes básicamente utilizamos maderas como el chopo, la fuma y luego pues, maderas de macizas como puede ser el roble, el cedro, el ayús. ¿Cuál es la madera de más calidad para los ataúdes? En nuestro caso, en Tecotere Gara, la madera de más calidad que utilizamos es el roble americano blanco. ¿Y por qué es bueno? Bueno, estéticamente pues ofrece un acabado que no ofrece una madera pues más sencilla como puede ser otras que pueden existir en el mercado. ¿La diferencia entre maderas es más estética que práctica? Sí. ¿Cuántos ataúdes pueden elaborar ustedes al año? Ahora en el 2023 estuvimos sobre 40.000 ataúdes. ¿Cuántas personas trabajan en la producción de un ataúd? Bueno, intervienen muchas personas, no en el mismo momento, pero sí en el largo del día, pues en nuestro caso 26, 27 personas pueden pasar. ¿Cuál es el proceso de fabricación de un ataúd? A nosotros nos llega todo lo que es la materia prima desglosada. Es decir, nosotros tenemos que empezar de cero, tenemos que construir el lateral, tenemos que enganchar con la curva, pues darle forma, dependiendo cuál sea la necesidad o qué tengamos que fabricar en ese momento. A partir de ahí tiene que seguir una serie de pasos hasta llegar al resultado final. ¿El último paso es? El último paso para nosotros es tapizar y pasar el control de calidad. ¿Son distintos los ataúdes para enterrar a una persona o para incinerarla? Sí que son distintos. Sobre todo son distintos en cómo se fabrican, en los materiales que utilizamos para fabricar los ataúdes. Los ecológicos, pues como dice la palabra, tienen que ser sostenibles, que no dañen el medio ambiente. Entonces los de enterrar, pues esos requisitos no son los mismos. Normalmente una caja que se utiliza para enterrar no tiene por qué ser ecológica. Pero para incinerar sí. Para incinerar es totalmente obligatorio. ¿Qué quiere decir que sea ecológica? Bueno, pues que sea ecológica tenemos que utilizar, por ejemplo, tapizados 100% de algodón. O el barniz que se da de acabado pues tiene que ser 100% ecológico. Barnices de naturaleza al agua. Las maderas tienen que cumplir una serie de certificados que se demuestre que donde se ha recogido aquella madera pues que tenga una cierta rapidez en volverse a reproducir. ¿Cómo se diseña un ataúd? Bueno, tenemos una cosa que es básica, ¿no? El mercado nos guía un poquito por dónde va el diseño y a partir de ahí pues los fabricantes, en este caso como nosotros, pues buscamos hacer variantes pues para intentar que nuestro cliente vea pues una posibilidad, una diferente forma de vender. ¿Con qué partes del ataúd se puede jugar más? ¿Se puede ser un pelín más original? Sobre todo con el color, con el diseño, con la forma, dentro de lo que se pueda. Pero sobre todo, bueno, yo creo que la madera te deja margen para poder pues darle al final un toque diferente.
Hay tendencias, igual no modas, pero tendencias en el mundo de los ataúdes. Creo que hay una clara tendencia al ataúd ecológico. Antes se primaba mucho el color de la madera, ahora quizá pues hay colores que pueden llegar a ser más atrevidos. Por ejemplo, Negro. un ataúd negro. Sí. O blanco. ¿Los ataúdes blancos se producen? Sí, alguno que otro sí. ¿Y eso se hace a demanda? Sí, ahora normalmente a demanda. No es que esté en un catálogo, pero a demanda. Y el hecho de que, por ejemplo, tenga esquinas, no tenga esquinas, sea más curvo o menos curvo. Bueno, esto al final es el ataúd pues tiene formas. En este caso puede ser cuadrado, redondo, semirredondo, forma egipcia, forma inglesa, y va un poquito también por zonas, ¿no? Hay zonas que el cuadrado se lleva mucho y hay zonas que el redondo no se lleva tanto y se lleva más tanto otro tipo de forma. ¿El ataúd tiene unas medidas estándar? Bueno, el ataúd, en nuestro caso, sí, tenemos unas medidas estándar, ¿vale? Normalmente los ataúdes son de un largo de 1,90 m, también se pueden hacer de 1,80 m, y también tenemos ataúdes especiales para personas que lo requieran, ¿no? Para personas que en este caso pues se salgan de estas medidas, pues también podemos fabricar ataúdes normales. Hay ataúdes tallas grandes para personas obesas. Sí. Normalmente hay ataúdes para personas de hasta incluso de un peso bastante elevado. ¿Y para niños? Para niños también tenemos ataúdes, en este caso sería todo al revés, serían ataúdes pequeñitos con una medida, bueno, pues que podemos a partir de 60 centímetros hasta 1,20 m o 1,40 m de largo. ¿Es más duro emocionalmente trabajar elaborando ataúdes para niños? Bueno, no es fácil. Al final lo que pasa que tenemos que ser profesionales. Al final no pensamos, por desgracia, no pensamos dónde va. Pero bueno, al final estamos trabajando y tenemos que dar servicio. ¿Cuánto peso tiene que aguantar un ataúd? Un ataúd puede aguantar entre hasta 300 kilos, depende cómo se fabrique. ¿Las tapas de los ataúdes tienen que ir unidas a la caja con una bisagra o no? No. En el caso ecológico van unidas el bajo con la tapa con un cierre de madera, un pomo de madera que hayamos aquí. Si es para enterrar, van con bisagras. ¿Los ataúdes son con tapa completa o se pueden elaborar? Hay demanda también con ataúdes con una zona de cristal en la que se pueda ver la cara del difunto. Bueno, el cristal era antes un trabajo bastante habitual en una empresa como la nuestra, ¿no? Lo que pasa que es verdad que como la tendencia del mercado ahora va hacia el ataúd ecológico, eso cada vez se está dejando cada vez más de fabricar. Pero sí que la había antes, y mucho. Y trabajando tanto con ataúdes, ¿ha pensado cuál sería el ataúd perfecto para usted? ¿Qué ataúd quiere? Espero no que lo decidan por mí. Como no podré decir mucho, que lo decidan por mí. No todos los vehículos pueden transportar féretros llenos. Conducir un coche fúnebre conlleva una dosis de responsabilidad especial para la persona que está al volante. Es el último viaje de un muerto hacia su último destino. Javier Valero lleva años realizando ese último viaje. ¿Cómo es un coche fúnebre estándar, digamos? A ver, los coches fúnebres estándar, comentar que de serie vienen como vienen de fábrica. No hay un coche fúnebre que se compre como tal. Aquí en España hay unas empresas que se dedican a hacer el carrozado y se dedica hace el carrozado del coche, lo transforma, pasa una ITV distinta y unos sistemas de seguridad y a partir de ahí ya son operativos. Los coches pueden variar entre color, forma y demás, pero por norma general lo que nos exige es que tenga el habitáculo de atrás concretamente preparado para el traslado de fallecidos. O sea, ¿no hay empresas que fabrican directamente coches fúnebres? Creo que a día de hoy no hay ninguna y lo que se hace es trabajar sobre coches ya fabricados, que ya salen de serie. Y sobre estos ya se carrozan. ¿Hay que tener algún carnet especial para conducir el coche fúnebre? No, con el carnet B es más que suficiente. Si bien es cierto que aquí en Albia exigimos que mínimo tengan 2 años de carnet y que sobre todo sepan manejar lo que son coches automáticos, porque todos los coches fúnebres de un tiempo a esta parte son automáticos. Antiguamente era inviable, había coches de todo tipo y iban con marchas, etcétera. Pero son coches que sufren bastante, sobre todo en el momento del entierro, porque van en un momento van muy despacito. Y entonces la caja de cambios sufre mucho y por ello lo que se utiliza son coches automáticos que pueden ir a una marcha funeral mucho más cómoda para el coche, para la familia. Y sin calarse. Sin calarse, correcto. Principalmente ese es el motivo, que no se cale. Hay que conducir de una manera especial un coche fúnebre.
A ver, lo que nos piden es, aparte que pasamos unos cursos, nos hacen unos cursos de conducción, son coches que miden 5 metros y pico, entonces son coches que debido a su tracción y al movimiento que pueden tener en un tema de placa de hielo en la carretera, gravilla, etcétera, pues hay que saber controlarlo, no son coches habituales, llevan un peso distinto, aunque esto ya lo estipulan unas normas de seguridad y por eso pasan una ITV secundaria, pero sí que se nos exige el que llevemos por lo menos mínimo los controles de velocidad, o sea, el control de velocidad, o sea, que no nos pasemos los límites, conducimos como cualquier otra persona en la carretera, y lo que nos diferencia es en el momento en el que ya vamos a hacer el entierro, en el momento último, cuando estamos dentro de un cementerio o porque nos lo exijan, porque sea una persona en concreto que tiene que ir o hacer un desplazamiento por un pueblo, etcétera. Para eso ya la policía se encarga de acordonar la zona y vamos a paso fúnebre, que es un paso bastante lento. Ustedes, por ejemplo, en autovía pueden coger 120 cargados con un féretro dentro. Correcto. O sea, nosotros de hecho estamos obligados, como todo conductor con el carné, a respetar las leyes de circulación. Y nosotros vamos respetando lo que nos marca la ley. O sea, si la carretera es de 120, nosotros podemos ir a 120. Hay que entender que aquí en la Comunidad de Madrid, cualquier cuerpo que sale, es impensable el que lleváramos colgado, por ejemplo, las coronas, como hacemos en cementerio, que las llevamos por fuera. En autovía sería impensable. Estamos arriesgando el que pudiera salir desprendido algo y afectará a la circulación vial. Entonces, nosotros lo que hacemos es, vamos a los límites de velocidad o en algunos casos, pues algo más lento, pues porque vamos acompañados, llevamos una comitiva, entonces con la comitiva pues tienes que ir vigilando sobre todo los coches que te secundan. ¿La familia acompaña el coche fúnebre o incluso puede ir de copiloto en el coche fúnebre o no? A ver, aquí en la Comunidad de Madrid, en principio estaría permitido que un acompañante pudiera llevar el coche. Por norma general no lo hacemos, porque implica varios riesgos para nosotros añadidos. Sobre todo el que ese momento, y más si estamos hablando de un traslado a lo mejor de 400 kilómetros, vas a llevar a un familiar al lado, sentado, el cual está bastante afligido y al final no creemos que sea lo conveniente. No digo que no se pueda hacer. Por norma general las familias suelen ir en sus coches o en casos lo que se hace es que se pone un coche de acompañamiento, el cual va con 4 personas de la familia que les llevan hasta destino. Y de un tiempo a esta parte cada vez hay más gente que decide ir por su cuenta y esperarte allí. Es como que ya les cuesta ir detrás de un coche fúnebre. Bastante dolor es todo lo que están pasando como para encima llevar esa comitiva. Emocionalmente es distinto conducir un coche fúnebre con un cadáver dentro que un coche normal en su día a día. Bueno, yo diría que al final te haces a ello. Esto es como todo, o sea, nosotros tenemos sentimientos como todo el mundo, no dejas de llevar un cuerpo, para nosotros sigue siendo cuerpo, sea en un féretro o incluso sea unas cenizas. O sea, cuando nosotros llevamos unas cenizas, las cenizas no dejan de ser también un ser humano. Entonces, emocionalmente, afectar no diría yo, pero eres consciente de que estás llevando a una persona en, por decirlo así, su último viaje. Y es complejo, la mayoría de las veces es complejo, sobre todo tienes que acostumbrarte a ello. Y que mucha gente te mira o se santigua cuando se cruza contigo, etcétera. Al final vivimos en una sociedad aquí, sobre todo en España, que seguimos todavía muy arraigados a las antiguas costumbres y cuando vemos un coche fúnebre incluso te dejan pasar. Más de una vez te abren sitio y miran a ver si llevas algún coche detrás como para dejarles pasar. O sea, yo no sé si es por aprensión, por respeto o por lo que sea, pero en la gran mayoría es como que frenan un poco. ¿Qué sucede si el coche se estropea durante un servicio con el cuerpo dentro? Bueno, a ver, si el coche se estropea, por norma general tenemos que llamar a otro vehículo, señalizarlo evidentemente, llamar a la central. Todos los coches a día de hoy nosotros los tenemos localizados por GPS. Sabemos en todo momento velocidades, dónde están, etcétera. Entonces, en el momento que nos llama un compañero y nos dice que el vehículo se ha averiado, se dispone de otro coche, o bien sea de otra delegación. Por suerte, Albia, contamos con muchos tanatorios en toda España, entonces llamamos a otra delegación que nos pueda proporcionar un coche y un conductor. Y se llama a seguridad, o sea, en este caso Guardia Civil, policía, para que, en el caso de que sea en medio de la carretera, pues lo acordonen, porque tenemos que cambiar el féretro de un coche a otro, ya que ese coche se lo va a llevar la grúa. No podemos dejar que la grúa se lleve el coche con el fallecido dentro, evidentemente. El fallecido tiene que llegar a su destino de una forma o de otra. ¿Se puede coger gasolina? ¿Se puede poner gasolina con el coche cargado, con un ataúd? Nosotros, por lógica, lo que prevemos es que siempre antes de que salga el coche esté totalmente cargado de gasolina.
En circunstancias tienes que parar en la carretera, pero aquí en España el recorrido que suele ser el más largo que puedas tener, no tienes que repostar hasta una vez que hayas llegado a destino, con lo cual se intenta siempre, salvo excepción por lo que sea, se intenta siempre que sea sin el fallecido. ¿La policía o la Guardia Civil pueden parar un coche fúnebre durante, no sé, un control o bajo sospecha de algo? Buena pregunta. Para mí no es que puedan, es que deben. Deben, no por nada. No quiero tirar piedras contra mi propio tejado, pero al final somos conductores, igual que otros, con cuerpo o sin cuerpo. Los coches tenemos que estar, o sea, los conductores de coches fúnebres tenemos que estar sometidos a los mismos controles que cualquier otra persona. No se debe dar el caso, pero cualquier conductor puede haber bebido y eso es una negligencia. Me da lo mismo que sea un coche fúnebre. ¿Y la policía o la Guardia Civil pueden abrir el maletero, digamos, del coche fúnebre, la cabina? A ver, pidiendo autorización se puede abrir lo que viene el portón de atrás. Lo que no se puede abrir es el féretro. El féretro viene con una serie de documentación que lo que sí que puede hacer, si es por sospecha de algo, tendría que llamar a atestados y abrir trámites judiciales. Si no, el féretro no lo debería de abrir por ley. Por mucho que sospechen que hay droga, que hay lo que sea. Si sospechan, ya digo que no llega la Guardia Civil solo, me imagino que llegaría con atestados, para que ya lleve con una orden judicial para ese tránsito. ¿Y este coche se puede aparcar en cualquier lado? A ver, siempre se puede aparcar en cualquier lado que no esté multado. Y lo que es importante, nunca debe estar cargado. O sea, si tú vas a irte del vehículo, no puede quedarse cargado. Excepciones, vas a echar gasolina, lo estás viendo el vehículo, pero no te puedes ir a comer y dejar el coche aparcado con un fallecido dentro. Se tendría que quedar siempre una persona custodiándolo. ¿A qué huele un coche fúnebre? Pues particularmente te digo que los coches fúnebres, el ambientador que le pongas. O sea, parece así, pero es verdad. O sea, huele como cualquier otro coche. Vamos a partir de la base de que la cabina del conductor está totalmente independizada de la parte de atrás. Y la parte de atrás, el olor clásico de un coche fúnebre es a flores. O sea, lo que llevan principalmente son coronas, centros de flores que al final dejan ese olor. Y siempre que se hace un traslado, acto seguido que se llega a destino, bueno, en este caso si va, por ejemplo, volvemos a tras Cáceres y vuelve de Cáceres aquí, una vez que llega aquí, el coche se limpia y se higieniza. O sea, que al final el olor es un olor como un coche normal. La mayoría de ellos huelen más a nuevo, porque al final son kilómetros lo que se les pone, pero son kilómetros, quiero decir, que no van muchas personas dentro, etcétera. ¿Cuál es la vida útil de un coche fúnebre? Muchísimos kilómetros, ¿eh? Aquí hemos jubilado coches con más de 1 millón de kilómetros. Y estos coches, claro, después al desguace, esto de segunda mano no se vende. No, que yo sepa no. Vamos, nunca he visto un coche de estos de segunda mano. Nosotros en alguna ocasión los hemos donado a funerarias de otros países, porque allí es verdad que no tienen la capacidad de utilizar estos coches. Incluso hay en países que los propios traslados a cementerio los hacen en coches particulares, cosa que aquí en España es impensable. Entonces, ¿es impensable porque está prohibido o es impensable porque no tenemos la costumbre? Por los dos motivos. Primero, porque está prohibido, porque el coche o lo que te exige la ley es que esté homologado para el traslado de un cuerpo, salvo la excepción de las cenizas. En el caso de que sean cenizas, sí lo puedes trasladar en un coche particular. Aquí vienen las familias a recoger la urna de las cenizas de su familiar y se las llevan en su propio coche, siempre y cuando vayan identificadas con el certificado de incineración y todos los datos del fallecido, no hay ningún problema. Está calentito el coche. Esta es la cabina del coche fúnebre, que efectivamente está completamente separada de la parte trasera. Correcto, está totalmente aislada, evitando precisamente el que los dos habitáculos estén unidos, principalmente porque cuando se carrozan estos coches se hace una barrera para evitar pues el posible frenazo y que se te venga el féretro para adelante, etcétera. Esto es como si llevamos, vamos a poner un ejemplo, una silla de un niño pequeño en un coche sin agarrar. Si la llevamos sin agarrar, en un frenazo, la silla se nos va a poner delante. En este caso lo que tenemos que evitar precisamente es eso. O sea, llevamos un cuerpo en un féretro, el féretro va bien agarrado, pero no deja de ser un vehículo a 120, un frenazo a 120 porque se nos cruce un animal, un vehículo, haya un accidente, el féretro te lo pondrías delante y eso sería una tragedia. Pero el féretro va con unos agarres, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Podemos verlos? Sí, perfecto. Vale. El féretro va apoyado concretamente sobre esta base se desliza hacia adelante y luego lleva aquí en la parte de atrás el enganche que engancharía
el féretro totalmente contra la parte de adelante, quedaría totalmente agarrado. ¿Todos los coches fúnebres son de un único ataúd? A ver, en la Comunidad de Madrid, que yo sepa o que yo haya conocido, hay algún otro coche fúnebre de 2 féretros. Por norma general, no se suele ni estilar, porque incluso el coche del que estoy hablando, que tengo conocimiento, que no es de Albia concretamente, pero que tengo conocimiento de él, no se suele utilizar para llevar 2 cuerpos. Después de cada trayecto, ¿ustedes limpian el coche? El operario que trae el coche tiene que limpiarlo por dentro y por fuera. Fuera solo hay excepciones en el caso de que esté lloviendo demasiado y demás, o que esa persona ya esté en turno justo, que lo limpia otro operario. Pero por norma general el conductor es el que tiene que dejar siempre lleno el depósito una vez que llega aquí, tiene que venir el depósito lleno y acto seguido hacer entrega de la documentación, verificar que todo ha sido correcto y acto seguido lavar el coche. Diga una cosa, ¿usted se pone música en los trayectos con féretro dentro? En mi caso soy curioso, porque yo nunca llevo música, nunca, pero no la llevo ni en mi vida diaria ni en los trayectos. O sea, la gente dice que es algo raro porque lo habitual es que los compañeros se pongan la radio, podcast, etcétera. Pero yo no llevo música, yo particularmente. La mayoría, por no decir el 99% de la gente, lleva algo puesto, música, alguna radio en concreto, etcétera, si lo llevan. La cadena SER. La cadena SER, por ejemplo, sin ir más allá. Está cambiando nuestra manera de enterrar a los seres queridos. De hecho, como veremos más adelante, cada vez enterramos menos. Y en esa evolución de la demanda social alrededor de lo fúnebre, los cementerios, como en todo en la vida, tratan de adaptarse a los tiempos que corren. La I+D+I ha llegado a las tumbas y a las urnas. Entramos en uno de los cementerios más modernos de España. Estamos en la población del Papiol, a unos 25 minutos de Barcelona, dentro del cementerio comarcal de Rocas Blancas, que tiene unas 70 hectáreas, y estamos dentro de un parque natural. Habla Joan Ventura Austrell, consejero delegado de la funeraria Altima, que gestiona 19 cementerios. ¿Cuál es la especificidad de este cementerio? Este cementerio nació en el año 84 y se creó porque los cementerios de Barcelona y área metropolitana estaban abarrotados, no tenían capacidad. Entonces aquí lo que hemos hecho es convertirnos en un cementerio de referencia a nivel de sostenibilidad y de espacios para cenizas. Ahora mismo estamos en una zona en la que hay árboles con cenizas. Sí, es toda una zona donde está llena de árboles y cada familia opta por un árbol para poder inhumar sus cenizas. Y hay 2 tipos de árboles. Los árboles familiares, que son árboles que ya han crecido aquí en el parque, y el árbol familiar son 5 cenizas alrededor del árbol. Y árboles más pequeñitos que los plantamos en el momento que la familia nos lo pide. ¿Y qué supone para la familia que las cenizas de los familiares estén en torno al mismo árbol? Para las familias es como un sitio diferente, es diferente a los cementerios tradicionales, donde hay pues mucho hormigón, mucha simbología de cementerios. Aquí estamos en plena naturaleza, se oyen los pájaros, árboles, pequeños animales, y para las familias es como vienen los sábados, los domingos, y es como un poco pues, de relax. Pueden venir aquí, leer un libro, pasear, a veces pasan bicicletas, hay gente andando, es diferente. Ahora estamos trabajando en un proyecto de traer urnas de hongos. ¿Urnas de hongos? En Holanda han inventado ataúdes y urnas para poder inhumar las cenizas o los difuntos. Y lo que hacen es enterrarlas en el suelo directamente, y estos hongos, con el contacto de la humedad, es como si se regeneraran y dan alimento a los árboles y a las plantas. Es volver a la naturaleza. Nunca serían hongos comestibles, entiendo, claro. No, es como un micelio. Se parece un poco a unos champiñones, pero es un tema estudiado que va bien para nutrir a los árboles. Esta es para la gente que la quiere tirar al mar. Como es de sal, no contamina. Y esta también es de arena. Esta está hecha de arena de playa. Esta es de bambú, esta es de barro, y esta es de gelatina, y esta es de castaño. O sea, ya nadie quiere una urna normal. Sí, están también las tradicionales, que son de bronce o son de metálicas, para enterrarlas en las sepulturas. Hay familias que aún quieren incinerar, pero enterrar al lado del difunto que se enterró hace a lo mejor 10 años o 20 años. Entonces se abre la sepultura y se les pone la urna. Pero no pueden ser urnas biodegradables porque con el tiempo se deteriorarían y tal. Entonces tienen que ser urnas pues, de madera, de metal. Y estas están pensadas para desaparecer al cabo 3-6 meses, que se diluyan o en el mar o en la tierra, que desaparezcan rápido.
¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo lo que llamamos el Camí del Bosc. Entonces es como un muro Kreiner integrado en el paisaje y copia un poco la tecnología que utilizan los castores para pescar. Entonces es como unas mallas de coco entrelazados con troncos y los castores lo utilizan para pescar. Entonces lo que hace es aguantar las tierras para que no hayan derrumbes y nosotros hemos aprovechado para plantar plantas aromáticas y entre cada planta aromática hemos inhumado una urna que es totalmente natural, es de tronco de castaño y se integra directamente en el paisaje y solo dejamos poner el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y fecha de defunción. Es una sepultura que no conlleva ni gastos de mantenimiento, no relativamente muy cara y hemos plantado ya casi 3.000 urnas de este tipo aquí en el cementerio. Este espacio le llamamos la Fuente del Recuerdo y es un espacio donde se pone la urna y sale por estos orificios agua a unos 40 grados. Cabo 10 minutos, 11 minutos se empieza a degradar la urna y las cenizas y van a parar a una especie de pequeña piscina todas las cenizas. Y las familias que quieran pueden poner en la pared, también pueden poner el nombre con la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. Esto hace 10 años pensábamos que no tendría ningún éxito y ahora ya tenemos casi 10 a la semana. Y si os fijáis, todas las paredes ya están llenas con los nombres. Y aquí es como la gente piensa, mira, no vendrán más. Pues el 1 de noviembre vienen y dejan flores. Es como si fuera el último sitio donde ha estado esta persona y es como un espacio también de recuerdo. ¿Y por qué la gente opta por diluir, digamos, la urna y las cenizas? Yo creo que lo hacen porque antes de tirarlas al mar o tirarlas en un parque, por lo menos aquí es un cementerio y es como un sitio donde siempre podrán venir y hacer una ofrenda. Y optan por este servicio para no tener un espacio que pagar, mantenimiento, sino es como un sitio que está aquí, pero no les obliga a nada más. Cuando quieras vengo y si no, no vengo. ¿Esta opción la decide el propio fallecido antes de morir o es la familia quien opta por estas soluciones? Normalmente en España no tenemos tradición de hacer prenecesidad. En otros países, Estados Unidos, Sudamérica, norte de Europa, sobre todo las personas mayores ya escriben lo que quieren. Aquí ahora se empieza a hacer, pero es como más difícil o más complicado, porque yo entiendo que somos latinos y lo que queremos es vivir y después ya lo que venga ya se encargarán los que les toque. La gente prefiere innovar ellos también a la hora de inhumar a sus familiares o el grueso de la gente es más tradicional. Hay de todo. Hay familias que les gusta tener su lápida con el nombre familia, con sus nombres, apellidos, de granito, bronces. Pero hay familias que prefieren estar integrados en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos unos panteones que son igual que los panteones tradicionales, pero la diferencia es que no tienen granito ni tienen nombres, sino está todo debajo tierra y aquí como mucho hay un banquito, un pequeño monolito con el nombre y plantas. ¿Cómo se gestiona un cementerio? Es como una empresa privada al uso. Un cementerio es como una ciudad pequeña. Te encuentras de todo. Te encuentras quejas, peleas entre vecinos, ¿no? Que, por ejemplo, una tumba al lado de la tumba pues le ponen flores o le ensucian. Pues tienes de hacer un poco... es como una pequeña ciudad. Te encuentras de todo tipo de problemas. ¿Y cómo se solucionan? Hablando y haciendo reflexionar a la gente. Mucha gente trae lo de casa al cementerio. Una época, en Navidades, empezaron a traer pesebres. Entonces, en una tumba apareció la Virgen, el Niño y San José. En la tumba de al lado ya pusieron animales. En la otra ya pusieron tema de pastores. Y se convirtió toda una zona de pesebres. O en otra zona empezaron a poner escudos. Había una tumba que ponía Dios, la familia y el Real Madrid y un gran escudo del Madrid. Y cuando el Madrid, en la época que empezó a ganar Copas de Europa, bueno, las gana siempre, pero hubo una época que enganchó 3 o 4, los familiares traían pequeñas copas de Europa. Entonces los de alrededor, porque en Cataluña tenemos aquí mucha gente de diferentes sitios, escudos del Betis, del Barça, del Español, del Zaragoza. Entonces hay una zona plagada de escudos de fútbol.
¿Se puede poner cualquier cosa sobre una...? La normativa dice que mientras tú respetes, no pongas palabras, ni insultos, ni imágenes que no queden bien, puedes hacer lo que quieras. Entonces hay familias como muy que solo ponen el nombre y las fechas, pero hay familias que ponen figuras o cuadros. Una persona puede pedir no estar al lado de alguien, o que su familiar no esté enterrado al lado de otra persona. Claro, normalmente tú puedes escoger el lugar y el sitio de la sepultura, pero claro, cuando lo escoges no sabes a quién tienes al lado, o a lo mejor viene más tarde, al cabo de unas semanas escogen ese sitio. Entonces el problema no es en el momento, el problema es a lo largo de los años, que las personas cambian o ponen flores o lo manchan o... Normalmente puedes escoger el sitio, pero al cabo de un tiempo convives con más familias. ¿Las flores terminan siendo un problema? Nosotros desde hace años estamos pidiendo por carta y hablando con las familias para que nos traigan flores naturales, porque hasta ahora pues era los cementerios flores artificiales. Son flores que duran mucho más, pero a la hora de reciclarlas nos dan problemas, porque es plástico y todo esto. Entonces es mucho más bonito y mucho más natural o flor seca o flor viva. ¿Está cambiando dónde queremos tener ubicados a nuestros familiares? Quiero decir, por ejemplo, los nichos, que hablábamos antes de los nichos. ¿Está cayendo la petición de inhumar a gente en nichos? Sí, la demanda, si miramos estadísticas de hace 25 años, personas que preferían enterrarse en un nicho o inhumarse en un nicho, ahora ha caído mucho, porque ahora hay como muchas más opciones y el nicho no es muy amable. Una persona que a lo mejor le toca un segundo piso aún, pero una persona que le toque un quinto o un sexto piso subiría arriba. Normalmente las familias que vienen o las personas que visitan los cementerios son personas mayores. Entonces tienen que coger una escalera, subir y tal. Entonces ahora el tema de los nichos cada vez gusta menos porque es un tema un poco incómodo y no muy bonito. ¿Se mezcla la espiritualidad a la hora de trabajar en un cementerio? Sí, todos los cementerios en España, excepto los parroquiales, ahora son multiconfesionales, pero yo diría que un 70%, 75% aún es el tema católico, cristiano, y entonces es como muy espiritual. ¿Cómo se gestiona la convivencia de las distintas confesiones en un cementerio? Hay mucho respeto. Son muy distintos los hábitos funerarios de las distintas confesiones, de los musulmanes, de los hindúes. Son totalmente diferentes, pero parecidas. Por ejemplo, todo el tema musulmán o el tema de los bahá'ís y tal, lo que piden es que las tumbas estén enfocadas a determinadas orientaciones. El tema de los musulmanes hacia la Meca, el tema de los bahá'ís hacia Jerusalén. Muchos piden contacto directamente con la tierra. Los musulmanes, por ejemplo, piden que no se utilicen ataúdes, pero tampoco hay tanta diferencia. ¿Y se pueden utilizar ataúd? Actualmente en España es obligatorio el tema del ataúd, pero ya hay la próxima legislación en Cataluña, ya se permitirá en determinadas en determinadas religiones que no se utilice el ataúd. Para el transporte sí, pero no para el entierro. ¿Cómo funciona el contrato de la sepultura en un cementerio? Lo explica Jesús Pozo, director de la revista Adiós Cultural. En los cementerios públicos tú no tienes una tumba para toda la vida, ni para toda la muerte. Eso que se llama tumba a perpetuidad no existe. En cementerios públicos tú puedes alquilar, pues depende de la ciudad, depende de la norma que haya. Normalmente, hasta ahora se hacía siempre por 99 años. Los últimos datos creo que ya la gente alquila por 10 años o por 25 años, ¿no? Menos años. Porque se va entendiendo que el que pague el que venga detrás, ¿no? Porque aquí el que paga el enterramiento es el que se va a morir. La sepultura se paga de una vez. Luego están las compañías de seguros, que dentro del seguro que tú has ido pagando durante todo este tiempo va incluida la unidad de enterramiento. Y ahí normalmente no son 99 años. Pero bueno, si tú la quieres por 99 años también te la meten en la póliza. Pero hay un dato curioso. Hace tiempo se hizo una encuesta en la empresa de servicios funerarios de Madrid, y yo creo que no se volvió a repetir porque el dato era estremecedor, que eran con la unidad de enterramiento de 10 años, el 65% de la gente no la renovaba. Esto quiere decir que la gente se olvida de sus muertos rápidamente, en el fondo. Esos muertos luego, si se suman y nadie los reclama y se tiene que reutilizar el nicho, van a una fosa común o a un cenicero común, que depende del cementerio, ¿no? Luego vienen las madres mías. Este es otro tema importante que la gente luego pues no quiere reconocer, que se olvidan de sus muertos. Para poder reabrir un nicho, tienen que pasar años. Según la ley, hasta los pasados 5 años no puedes abrir un nicho. Una cuestión sanitaria. Se dan casos, como el caso que se dio en un cementerio de una provincia española, donde un señor pierde una pierna y se entierra
la pierna en el nicho. Sigue la enfermedad y pierde otra pierna. Y se entierra, como no habían pasado 5 años, se tiene que enterrar en el nicho de al lado. Pero es que pasan unos meses y ese señor muere. Y hay que utilizar otro nicho. Estoy hablando de un caso real, ¿eh? Entonces se dio el caso de que hay un nicho con una pierna, otro nicho con otra pierna y otro nicho con el cuerpo que quedaba. Porque no habían pasado 5 años en ninguno de los casos. No se puede abrir el nicho. ¿Y qué pasa si muere un familiar muy seguido del otro y los dos querían estar juntos? No pueden estar juntos, pero los cementerios normalmente tienen unas sepulturas que les llaman provisionales. Entonces, si se muere una persona y durante un año se muere un familiar, te ceden una sepultura provisional por 2 o 3 años, se entierra allí y al cabo de los 2 o 3 años, cuando ya se ha producido todo el proceso, se vuelven a enterrar juntos. Normalmente los nichos o las tumbas se llaman sepulturas familiares y no tienen capacidad. Solo la capacidad, dijésemos, de los cuerpos. Entonces, hay tumbas que pueden haber 5 y 6 personas, porque normalmente, ¿qué pasa? Haces una inhumación, pasan los años y se muere otra persona. Entonces, lo que hacen es una reducción de restos y en una pequeña cajita se ponen los restos y se ponen en la cabeza y se vuelve a enterrar una persona. Al cabo de un tiempo, cuando necesitas otra vez la sepultura, vuelves a hacer una reducción y siempre tienes, como dijésemos, restos de personas y el ataúd. Te voy a contar un caso concreto. Una señora ha muerto hace poco y era la titular de la sepultura porque se la había dejado en herencia, la concesión, una prima suya, hace tiempo. En esa sepultura estaba enterrada la prima de esta señora, que fue la amante de un señor, bueno, y se llegaron a casar después, la anterior mujer y la amante de la amante del señor. He dicho lo que he dicho, ¿eh? Todos estaban ahí dentro de esa sepultura. Todos los muertos que hay ahí acabarán siendo incinerados si nadie de la familia del primer ocupante reivindica esa concesión administrativa. Siempre tiene que hacerlo el que sea titular del título, se llama así, de título de enterramiento, ¿no? Tiene que ser el titular que lo solicite y pagar por la apertura del nicho. Tiene que haber un funcionario municipal allí delante, un enterrador. Tú no puedes ir a abrir con un albañil cualquiera la sepultura, ¿no? Cuando un juez ordena reabrir un nicho, a veces los muertos desaparecen. Para hacer exhumaciones de paternidad, por ejemplo, que se hacen muchas. Y hay familiares que con nocturnidad y alevosía abren los nichos por la noche para sacar el muerto y perder el muerto, porque saben que un juez va a pedir una orden de exhumación para comprobar ADN. También ha pasado en este país. Hay un muerto perdido del norte de España que no ha aparecido porque iban a pedir la exhumación para una prueba de paternidad. Y cuando se habla de muchos millones de euros, pues claro, hacer desaparecer un muerto tampoco es tan complicado en un pueblo. ¿Hay mucho vandalismo en los cementerios? No, pero últimamente hemos notado de que como el tema de los metales se paga cada vez más, ahora hay como olas de gente especializada en robar pues crucifijos y piezas de bronce. Por ejemplo, ahora gestionamos un cementerio en Viladecans y hemos tenido un problema con 140 familias afectadas. Y también ha habido muchas exhumaciones ilegales para quitarle las joyas a los muertos que familiares sabían que habían enterrado con joyas y luego pasado unos cuantos días pues han exhumado y le han quitado las joyas. El ser humano no tiene fin, hasta droga de la gente. Ocultan drogas y pistolas, o sea que... ¿Y los animales? ¿Los animales salvajes? ¿Cómo se gestiona el hecho de que no anden en torno a las tumbas? Entiendo que es donde no tienen que andar. Es un tema también divertido, ¿no? Porque, por ejemplo, en Rocas Blancas, que estamos ahora, 70 hectáreas es un parque natural, entonces hay todo tipo de animales. Entonces tuvimos aquí unas señoras que se nos quejaron porque los conejos le comían los claveles, ¿no? Dejaban los claveles, hablaban entre ellas y los conejos se les comían. Y les hicimos ver de que los conejos estaban aquí antes que ellas, que el tema del cementerio. Y ahora tenemos problemas con los jabalíes. Los jabalíes es una población que pues, se alimentan y son cada vez más urbanos y aquí tenemos problemas. Es la familia la que está obligada al mantenimiento de la tumba. En el cementerio llamado Cementerio Civil de Madrid siempre hubo reivindicaciones de que la administración debería de rehabilitar las tumbas de personas que hay allí. Te lo digo porque es que es la zona más antigua. No, si no son bien de interés cultural, la administración no tiene ninguna responsabilidad sobre esa tumba. Es la familia la que es responsable de esa tumba. Si se hunde la tumba, la responsable es la familia.
¿Cómo se gestionan las contradicciones dentro de las familias, las desavenencias dentro de las familias que suelen salir a la luz en momentos de duelo? Sí, hay a veces serios problemas, por ejemplo, en la herencia, ¿no? Cuando un panteón lo tienen que coger entre varios hijos. Antes se podía poner el panteón a nombre de familia tal, ahora ya no, ahora tienes que poner un nombre específico. Entonces, cuando ponen familia tal, a lo mejor son 4 hijos. Entonces, ¿a quién le ha tocado? Entonces, lo que tenemos que hacer es pasarlo a un juez y el juez dictamina quién esa persona se hará cargo del panteón. Y durante ese tiempo ese panteón no se puede abrir ni se puede tocar. Tú recibes ahora mismo de tu familia un título de titularidad de la unidad de enterramiento, que se llama así, y te toca a ti en la herencia, o en la herencia dicen: la sepultura quiero que se encargue fulanito de tal, ¿no? Tú, en un momento determinado, se lo puedes traspasar a quien quiera. Pero se puede renunciar a la sepultura familiar. Tú renuncias sabiendo que lo que hay dentro de esa sepultura puede desaparecer. Si a ti te da igual que todos los restos que haya dentro de esa sepultura vayan a una fosa común, tú renuncias a la sepultura y no pasa nada. Hay familias o miembros a las familias que se quedan atrapados con el cementerio, que se quedan atrapados a la experiencia de venir permanentemente al cementerio. Hay familias que durante sobre todo los primeros años, vienen mucho al cementerio. Luego va pasando el tiempo y ya no vienen tanto, pero al principio vienen bastante. Casi todos los cementerios de España son públicos, son municipales, aunque también hay privados, la mayoría en manos de la Iglesia. Su estado de conservación, su mantenimiento es muy desigual. Hay cementerios magníficamente gestionados y hay otros cementerios que son un puro negocio y que además no se preocupan en el mantenimiento. Generalmente son los parroquiales, los que dependen de la Iglesia católica. El cementerio generalmente debe ser público porque es un servicio a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que los cementerios en España en general están bien y de hecho últimamente están entrando ya por fin en ser un espacio público más de la ciudad. O sea, el cementerio de la Almudena es uno de los sitios donde más gente va a hacer footing, porque es el sitio más tranquilo del mundo para hacer footing. Gran cantidad de ayuntamientos han entrado ya en hacer rutas culturales, hacer rutas históricas, hacer conciertos de música. Los cementerios son, al fin y al cabo, lugares para la memoria. La ciudad es una cosa y el cementerio es la extensión de la ciudad. Y es donde está la historia de ese pueblo. Pero es que cualquier pueblo de España, en su cementerio, está enterrado el maestro que educó a los niños de ese colegio, el médico que trajo a los niños al mundo, o el alcalde que hizo muchas cosas por su pueblo, o incluso el herrero que hizo las rejas de todas las calles de... ¿Por qué a esa gente no se le homenajea igual que a un escritor famoso o a un cantante famoso? Los pueblos deberían reivindicar eso que tienen en su pueblo y hacer que ese cementerio se convierta en la memoria de ese pueblo, en la memoria viva de ese pueblo. Porque hay muertes que son totalmente sociales y que la gente las vive a través de los medios de comunicación como si fueran tuyas propias, que son las de los famosos o gente muy conocida, actores, actrices. La muerte de Concha Velasco fue una muerte vivida por una gran generación de españoles. La tumba más visitada hasta hace pocos años del cementerio de la Almudena de Madrid, por ejemplo, era la de Lola Flores y su hijo Antonio. Y la gente te paraba y te preguntaba: por favor, ¿dónde está Lola Flores? No dónde está la tumba de Lola Flores, sino dónde está Lola Flores, porque es su sentimiento el que está allí, ¿no? Luego hay muertes fantásticas como la de Ramón Lobo. El amigo Ramón Lobo lo retransmitió, lo reflexionó y ahora ha dejado escrito un libro que es una maravilla para quien quiera aprender sobre la muerte. Y luego hay muertos que no se entera nadie que se han muerto, porque ellos mismos han dicho que no querían que la gente se enterara que se habían muerto, o lo comunican mucho después, porque hay gente que quiere vivir totalmente individual y para adentro esa muerte, ¿no? También hay otra gente que no quiere que se sepa ni dónde están enterrados. Elías Querejeta está en una tumba prestada, no es suya, es de unos amigos suyos, de unos familiares. O sea, luego hay gente que no le da esa importancia a la trascendencia, ¿no?
¿Qué es lo más bonito que ha vivido usted en un cementerio después de estas décadas dedicándose a este sector? Aquí en Rocas Blancas lo que me encanta es cuando nieva. Es como una sensación de paz eterna porque va cayendo poco a poco y es como si la tierra va cogiendo la nieve. Es como una sensación que no la tienes normalmente cuando tú vas a otro sitio. Y también pues a muchas familias que cuando me ven me abrazan y me dicen estamos muy contentos de estar en este cementerio. La diferencia entre una funeraria y un cementerio es que la funeraria es un servicio de 3 días, ¿no? Tú haces el servicio y ya no los ves más. Un cementerio puedes tener contacto con la familia 50 años. Una mujer que iba a ver a su marido muerto y estaba todo el día llorando viendo al marido, y luego aparecía otro por otro lado que era un tío que iba a ver a su mujer. Acabaron casándose, pues se hicieron novios yendo a ver a los muertos allí. En el cementerio hay un silencio específico. Sí, y sobre todo por las noches. Alguna vez por la noche me ha tocado pues, cerrar presupuestos, hacer cosas y quedarme yo solo con los guardas. Y es un silencio que te da respeto, porque se mueven cosas que, bueno, todo el mundo me dice, no, tú estás tranquilo porque en un cementerio están todos muertos y no te puede pasar nada, ¿no? Pero da cierto respeto. Después de tantos años trabajando con cementerios, todavía le sigue dando respeto. Sí, miedo no, pero respeto sí. Porque no sabes, ¿sabes? ¿Está aumentando el porcentaje de familias que optan por la incineración? Sí, viene aumentando desde hace ya un tiempo. Se ha agudizado después del COVID. Y sobre todo es mucho más profundo en núcleos urbanos. En núcleos urbanos puede estar en torno al 70 o 75%. En zonas o localidades más pequeñitas todavía la inhumación o el entierro es preponderante por costumbre, por tradición. Daniel Palacios es director general de Albia Servicios Funerarios y Alejandro Quinzán es el secretario general de Panasef, la patronal de las funerarias. Nosotros lo achacamos principalmente a un cambio de tendencias, de creencias y de hábitos. No hay una diferencia importante en el cambio de precio, o sea, no hay un precio, no es mucho más barato incinerar que inhumar, es simplemente un cambio de creencias. Luego hay un tema de espacio físico. La incineración lo que hace es ocupar menos espacio en los cementerios, y hay otro tema de diferente concepto del después, que es que tú te puedes llevar las cenizas a tu casa y tenerlas contigo o esparcirlas en un sitio preferido por el fallecido o por la familia o por lo que sea, ¿no? En el tanatorio en el que trabaja Carlos González, la mayoría de los muertos acaban siendo incinerados. Esto sería lo que es un horno crematorio, que antes de incinerar hay que tenerlo siempre precalentamiento a 850 grados. Una vez que llega a los 850 grados, se abre y se apagan los hornos, es decir, la llama se apaga totalmente. Lo que se hace es que ahora mismo estarían viéndonos la familia, hacer el levantamiento de la puerta del horno. Se hace la introducción, baja la compuerta y una vez que baja la compuerta ya se pone automáticamente a incinerar. Las incineraciones por ley sanitaria, mortuaria y medio ambiente son de 2 horas, es decir, si un horno incinera antes de 2 horas tiene que ser un horno muy homologado, muy tal, pero el horno normalmente la incineración dura 2 horas. Según también mucho de los cuerpos, lógicamente, si un cuerpo es que pese pues es voluminoso y pesa 200 kilos, pues le llevará pues 3 horas. Pero en un cuerpo normal, hora y media, entre hora y media y 2 horas. ¿Y ustedes eso cómo lo ven? Si ya está incinerado o no el cadáver. La puerta frontal, que es donde se hace la introducción, no se ve, pero por la parte trasera, donde lleva el mecanismo del horno, tiene una ventanilla que ahí es donde se ve. Y también según va bajando los grados o subiendo. Si va bajando los grados, quiere decir que ya está la mayoría de cosas incinerada. Pero tiene un reloj, y aparte de tener un reloj salta automáticamente. Él a las 2 horas, pumba, pasa a enfriamiento. El horno normalmente tiene 2 quemadores, lo que es la cámara, que es el de combustión que hace quemar al cuerpo que le da de frente, ¿vale? Y después está el otro, que es el procombustión, que lo que hace es quemar la caja a los alrededores y no dejar que salgan gases, que es el que sujeta, va todo muy en función para que no eche humo la chimenea, ni haya olores, ni ninguna cosa de esas, ¿vale? Bueno, después es muy importante, un horno crematorio no puede llevar ninguna caja, pues
hierros. Si lleva hierros hay que sacarlos, es decir, hay que coger, si lleva pues son cajas de enterramiento que llevan bisagras, eso hay que sacarlo todo, ¿vale? Porque no, al horno en sí, es decir, no hace nada porque quemar un hierro, ¿vale? Pero a los reflectarios y todo sufre muchísimo reflectario, porque hay que pensar que estos son ladrillos, es decir, son ladrillos como si fuera un horno de una panadería o de plaquetas o de lo que sea, es decir, este es de humanos, pues tiene que estar bien cuidado, si no, se jode. ¿Cuántos cuerpos se incinerar en un día? En un día, nosotros normalmente de 2 a 3, no más. ¿Por qué? Porque este horno hay que darle con cariño y ¿qué pasa? Que un horno necesita descansar mínimo 8 horas. Y entonces hacemos una a la mañana temprano, otra al mediodía y otra a la última de la tarde. Y las cenizas caen aquí. Sí, las cenizas después nosotros con una rampla se tira por ellas, se arrastran y se echan aquí. Y caen aquí. Y de aquí pasarían al cubo para poder pasarlos los imanes para sacarle lo que es todo lo que lleve todo metal. Y una vez sacados los metales, pasarle el imán, se pasaría a lo que es la interfugadora, que es como una lavadora. Lo que hace es que lleva unas canicas de 1 kilo, 500 gramos, lleva 4 canicas y empieza a hacer el trabajo que sería esta función. ¿Y para qué? Para triturar el hueso. Se tritura el hueso y saldría por aquí, como cascarilla de gato, es decir, las camas de gato son muy parecidas a esta cascarilla. Los huesos se tritura todo. Nosotros no le damos a la familia un fémur entero o no le damos un dedo, ¿entiendes? Entonces lo que hay que hacer es, se le da triturado. ¿El hueso no se quema? No, el hueso no. El metal sí, pero el hueso se come con el fuego. Con tanto fuego que tú le des, lo que haces es, pierde, pero quemarlo, nada. No se quema nada. ¿Y cuánto tiempo tienen que estar aquí triturando? Aquí, pues 5 minutos. En 5 minutos se trituran pues 2,5 kilos aproximadamente. Una persona tiene entre 2 kilos y 4 kilos de hueso, no hay más, porque el resto todo es carne y eso todo se incinera, ¿vale? Lo que nos incinera es el hueso. Hay huesitos de tabique nasal, los dedos y eso sí, lógico, porque claro, piensa que estás incinerando entre 850 grados y 1100 grados. ¿Cuánto pesan las cenizas de una persona como usted y como yo? Como nosotros, 3,5 kilos, 4. Depende del hueso del hombro. Es decir, los huesos se mide por el hombro y las caderas. Normalmente tenemos sobre 3,5 kilos, 4 kilos, no hay más. Porque podemos pesar 200 kilos, pero tenemos grasa y carne y líquidos. Y entonces eso es lo que hace, pero el hueso tenemos más o menos el mismo. Y de este horno entiendo que sale humo. Sí, lógicamente. Está regulado mediante medio ambiente, con unas pausas que se hace cada 6 meses y todo. Y luego hay que limpiar esto cada vez. El horno, hombre, por supuesto hay que limpiarlo todos los días. Cada incineración, haces una incineración, hace el proceso de enfriamiento. Una vez que hace el proceso de enfriamiento, que el horno llega a 200 grados, se abre la compuerta grande de la que has hecho la introducción y se barre todo. Con una escoba se barre. ¿Cómo se gestiona el olor? No puede dar olor, no da olor. Es decir, no puedes llegar aquí y pensar que esto es una cocina. No suelta olor. Del ataúd, claro, no queda nada. No, por supuesto que nada, cero patadero, nada. ¿Usted anímicamente cómo lleva el estar permanentemente quemando cuerpos? Bueno, cada vez, antes era un poco más alegre, ahora ya se me está bajando la alegría. Va siendo más mayor y cualquier día me toca a mí. Claro, es así. ¿Usted quiere ser incinerado o enterrado? Hombre, yo por supuesto quiero ser incinerado, porque le saco muchos disgustos a la familia en ir al cementerio, que si tienen que ir, y no quiero dejar obligaciones. ¿Cómo viven
emocionalmente las familias el momento de la cremación? Ese para mí es uno de los momentos, junto con la despedida, el momento que les dejamos despedirse de su ser querido por última vez. El momento de la cremación suele ser muy duro. Raquel es funeraria de Albia. El momento en el que aquí en Torrejón se ve directamente cómo entra el féretro en lo que es el espacio del horno crematorio, es un momento muy complicado, se derrumban mucho. En esos casos, ¿ustedes qué hacen o qué tienen que hacer? Nada. Estás en el espacio porque les estás acompañando, pero tú no eres nadie en ese momento, tú estás desaparecido. No, de hecho, siempre intentamos escondernos en alguna zona donde no se nos vea. Les das su intimidad dentro de que estás ahí por si hay cualquier cosa que necesiten o para poder luego acompañarles a la salida. No te tienen que ver, es su momento, no es el tuyo. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que a una familia se le entrega la urna con las cenizas? El proceso completo son entre 4 o 5 horas. Si la incineración, por ejemplo, es por la mañana, por la tarde pueden venir a recogerla. Si es por la tarde, les recomendamos al día siguiente. Pero es rápido. ¿Y ese momento cómo se gestiona? Siempre primero lo mismo, pedimos la identificación de la persona que viene a recoger las cenizas, porque si no es quien ha firmado toda la documentación, tiene que estar autorizada para hacer esa recogida. Firmamos la documentación como que se le hace la entrega de las cenizas y nos vamos, les dejamos un momentito mientras preparamos la sala donde se hace la entrega de las cenizas, ponemos un poquito de música suave, hay unos pequeños velones, preparamos la urna. Y si tenemos en ese momento alguna flor disponible, pues también le ponemos con una flor, ¿no?, para hacerse la entrega junto con la urna, y ya vamos a buscarles, les acompañamos a la sala, entramos, dejamos que ese primer momento vean la urna, ¿no? Ellos, si les vemos que están un poquito más afectados, por lo menos yo, pues eso, les dejo un momentito que se calmen y luego ya pues les explicas la documentación que acompaña a esa urna y nada, le entregas y ya está. Yo creo que hay un momento muy duro y sin embargo la gente se queda hasta verlo, que es cuando se pone la lápida sobre el nicho o la lápida sobre la tumba. Yo creo que eso es más duro que la incineración y sin embargo la gente se queda allí a esperar hasta que lo pongan, ¿no? Yo creo que es una cuestión de tradición y de respeto, porque ahí la mayoría de los familiares directos es donde terminan su última lágrima y saben ciertamente que ya no va a volver, porque nadie va a salir de ahí. Yo creo que es eso la certificación final de que se ha muerto de verdad, porque cuando se muere alguien, los más allegados y los que lo querían más tienen siempre la vana esperanza del milagro, ¿no?, de la resurrección. Y en ese momento, cuando el albañil está poniendo el yeso tapando la lápida, yo creo que ahí es donde ya se certifica definitivamente que esa persona ya no va a volver, no va a estar más contigo. Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Nadie ha vuelto de la muerte para explicar qué pasa al otro lado. Pero sí sabemos todo lo que queda aquí, dentro de nosotros, después de la muerte de un ser querido. La muerte que nos toca de cerca nos lleva a un duelo que por lo general es difícil de gestionar. En el episodio 8 de Asistolia, una psicóloga especializada en estos procesos nos dará las herramientas para poder atravesar los duelos de la mejor manera posible. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.